tenemos un verdadero o falso, que me gusta para repasar presión arterial y hemodinámica, que hoy a la mañana les decía lo mismo. Acuérdense que cuando decimos que vamos a tomar mucho cardiovascular, por referencia justamente a cardiovascular, ¿sí? Con los vasos sanguíneos, con hemodinámica, con presión, no solo los potenciales de acción en ciclo cardíaco. ¿Sí? Error frecuente, sobre todo en el final. El final es tremendo cuando pasa eso de que saben solo corazón y nada más. ¿Sí? Bueno, vamos. Si a la presión arterial sistólica le resto la presión arterial diastólica, obtengo como resultado la presión periférica. ¿Ve? Falso. Muy bien. ¿Por qué es falso? ¿Qué obtenés cuando restás sistólica menos diastólica? La presión media. La presión arterial media. ¿Todos? La ¿Alguien? presión de pulso. Ahí va, la presión de pulso. Ahora hablamos de la Ah, media, ¿sí? Porque la media era distinta. La presión de pulso, que justamente, fíjense la vez, y a la presión sistólica le resto la presión diastólica, obtengo como resultado la presión de pulso. Esa a la vez sería verdadera, ¿sí? ¿Por qué sería importante conocer la presión de pulso? ¿De qué me hablaba? ¿Se acuerdan? De la elasticidad del mismo. Bien, perfecto. O de la elasticidad o la rigidez de las arterias, ¿sí? Generalmente decimos de la rigidez porque lo más común es que si cambia la presión de pulso, es que sea disminuida. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Porque una arteria no se puede extender, ¿sí? Ya no tiene tanta elasticidad como tiene siempre, para recibir mucha sangre durante la sistólica. Entonces es como que la sistólica es muy poquita la sangre que cambia frente a la diastólica. Si tengo presiones de pulso chiquitas, hablo de arterias poco distensibles, que en vez de hacer esto y esto, ¿sí? Sístole y diástole, hacen esto. ¿Bien? Y eso es común, sobre todo en la población anciana, que pierde la elasticidad de todo, incluyendo las arterias. C. El volumen minuto del corazón resulta de multiplicar frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿B o F? falso. Verdadero. Verdad. ¿Verdadero? Perfecto. Verdadero, ¿sí? Volumen minuto, ¿qué era? La cantidad de sangre que el corazón enviaba en un minuto. Entonces, ¿de qué depende? Y bueno, depende del volumen de sangre que yo envío en cada sístole y de la cantidad de sístoles que me tiene un minuto, que es la frecuencia cardíaca. Como más o menos decimos siempre, el volumen sistólico es 70 mililitros y que la frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto, 70 por 70 me da 4.900. ¿Sí? Siempre más o menos redondeamos en 5 litros por minuto. ¿Bien? Ese es nuestro volumen minuto, nuestro caudal o nuestro gasto cardíaco, ¿sí? Como lo quieran llamar. ¿Bien? Y por último, ahora sí, la presión arterial media es la resultante de sumar la diastólica más un tercio de la presión de pulso. Verdadero. Es verdadero, perfecto, ¿sí? Tengo la diastólica y a eso le sumo un tercio de la presión de pulso. Eso me da la presión arterial media. ¿Qué era la presión arterial media? Era la presión, ¿sí? Que me hablaba de cómo se irrigan los tejidos. Porque cuando yo salgo de la arteria, ya dejo de tener este comportamiento de sístole y diástole. Porque no todos los vasos tienen fibras elásticas como para hacer esto y esto. Entonces ya el resto de los vasos reciben la sangre con una presión constante. Bueno, para yo estimar esa presión, ¿sí? No quiere decir que en el capilar tengo esta presión. Para estimarla, hago la presión arterial media. ¿Y qué digo? Es la diastólica, que es donde más tiempo estoy, y eso le sumo un tercio de lo que aumento cuando hago la sístole. ¿Sí? Ese aumento de lo que hago la sístole es la presión de pulso. ¿Y por qué le sumo solo un tercio de eso? Bueno, porque de todo el ciclo cardíaco, la sístole solo dura un tercio, y el resto es diástole. ¿Sí? ¿Entendió? Presión arterial media, importante porque me marca la perfusión tisular. Bueno, sin objeciones, seguimos. Completar con la palabra correcta. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la ¿Aldosterona? no.
Acuérdense que la aldosterona viene del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quiere decir, una vez que yo tengo la Por angiotensina el 2, ECA. voy a estimular a la suprarrenal para que libere la aldosterona. Pero para yo tener la angiotensina 2, tengo que pasar de angiotensina 1, gracias a, creo que bien Lucía, a la ECA, que me lo pasa angiotensina 2. ¿Sí? Es justamente la ECA, se llama ECA porque era la enzima convertidora de angiotensina. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que agarra la angiotensina 1 y la pasa a angiotensina 2. ¿Por qué es importante la angiotensina 2? Por dos cosas. Una que nombraba Alejandra, que es que estimula la liberación de aldosterona, y por sí sola, ¿qué función tiene la angiotensina 2? ¿Qué otra gran cosa hace? Aumenta la presión arterial. ¿Cómo? Reabsorbiendo sodio. Eso hace la aldosterona. Pero la angiotensina 2 por sí sola, bien, ahí está Julieta, hace vasoconstricción. De hecho, la angiotensina 2 es el mejor ejemplo de sustancia vasoconstrictora. ¿Sí? No debe haber vasoconstrictor más potente en el cuerpo, quiere decir que con poquita angiotensina 2 yo hago gran vasoconstricción. ¿Sí? Y ustedes saben que ante pequeños cambios en la vasoconstricción logran grandes disminuciones del caudal porque el diámetro del vaso estaba elevado a la cuarta potencia en la ley de Poiseuille. Quiere decir que pequeños cambios del radio lograban grandes cambios en el caudal. ¿Sí? La angiotensina 2 es realmente una gran vasoconstrictora. Eh, esto hace que sea fundamental conocer el papel de la enzima convertidora en angiotensina. Porque si yo sé que cuando la convertí a angiotensina 2, ya voy a tener gran vasoconstricción y voy a tener liberación de aldosterona, que me reabsorberá sodio y consecuentemente agua para aumentar la presión, si yo inhibo a quien convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, estoy frenando un mecanismo de los más importantes que hacen que la presión arterial suba. Entonces yo tomo un fármaco que me inhiba a la enzima convertidora de angiotensina, que le decimos ECA. Entonces este fármaco le diremos IECA, que es inhibidor de esta ECA, como por ejemplo puede ser el enalapril, me estoy garantizando de es como frenar un mecanismo que hace que yo tenga la presión arterial alta. Entonces, ¿a qué población creen? ¿Sí? Porque en realidad son muchos, pero ¿cuál creen ustedes, por esto estamos charlando, que se les receta enalapril, por ejemplo? A los hipertensos. Genial, antihipertensos, ¿sí? Y dijimos que los hipertensos eran un par de bichos raros dando vuelta por ahí, o era una patología frecuente. No, es común. Frecuente. Súper común. Entonces, resulta súper importante que ustedes, futuros integrantes del sistema de salud, conozcan quién es la enzima convertida en angiotensina. Porque van a ver un montón de gente que la tiene inhibida. ¿Sí? Y les digo más, la enzima convertida en angiotensina se postula como uno de los principales blancos del COVID. ¿Sí? O sea que fíjense que tiene una trascendencia como que ya sale incluso de lo cardiovascular. No sé si escucharon al respecto. Si no googleen, van a ver que es súper interesante y de hecho se están planteando tratamientos para tratar de ir contra eso. ¿Sí? Eh, bueno, sin divagar tanto, perdón, me fui. Súper importante conocer esto entonces de la enzima convertida en angiotensina. Este sistema lo tomamos siempre, chicos, por eso lo dimos en renal, lo damos en presión, lo damos en endocrino, lo vamos a dar después en el módulo 3 de vuelta, hasta el cansancio. Bueno, estamos. No, no estamos. Siguiendo con el mismo tema. A esta me encanta. Quiero que la depresión del guión. Depresión quiere decir que está bajo, ¿sí? Que está disminuido. La depresión del guión, tanto, es uno de los factores que puede activar a este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Bien? Ahora sí eso. Bien, ahora sí el sodio. Espectacular. Bien. Yo cuando di renina-angiotensina-aldosterona, creo que no lo di así, pero me encanta que lo puedan decir y que lo piensen, si el sodio, ¿por qué? ¿Por qué pensaron en el sodio? ¿O ya lo habían estudiado? ¿Por qué dijeron sodio?
Nos nombraban eso, la hipovolemia y el aumento del tono simpático, creo. ¿En dónde? En el video que hace la chica, no me acuerdo cómo se Ah, que llama. hace AUS. Ah, Sí. bien, bien, perfecto. No, creí que no se lo habíamos dado como tal. Bueno, está perfecto, está muy bien. Yo siempre les digo que cuando hablemos de presión arterial, inherentemente piensan en el sodio, ¿sí? Inherentemente. Siempre que hablamos de presión buscamos sodio. Entonces, si yo sé que el sistema se activa cuando la presión está baja, bueno, justamente se va a activar cuando el sodio esté bajo, ¿sí? Así que muy bien. Bueno, esta tiene que estar vigiles, porque es larga, pero es fácil. La fase tanto del potencial de membrana en reposo de una célula del nódulo tanto es inestable. Ahí podemos completar, ¿no? ¿De qué nódulo estamos hablando cuando hablamos de inestable? Un potencial de membrana en reposo que no se mantenga en reposo, sino que justamente haga esto. Sinusal. Del nódulo sinusal. ¿Y cuál es esa fase donde estoy acá inestable? Ahí, Jessica, creo que dijiste y no te escuché, perdón. La 4. La 4, perfecto, ¿sí? Entonces, la fase 4 del potencial de membrana en reposo de una célula del nódulo sinusal es inestable por la constante entrada de por unos canales llamados De y calcio. por unos canales llamados bueno, a ver, de calcio por unos canales que, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan cómo se llaman esos canales de calcio? ¿Están activos todo el tiempo estos canales de calcio? ¿O solo en fase 4? Voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿Iónicos? Sí, son canales iónicos, pero tienen un nombre específico esto. ¿Conocen algún canal que esté abierto todo el tiempo? Partamos de ahí. No. No existen, ¿no? Bien, no existen. Bueno, estos canales de calcio se activan transitoriamente. ¿Cómo se llamaban? I, K, Y Fanny era uno. y Fanny eran los otros, pero estos eran los IKT, T de transitorio. ¿Sí? Entonces, la fase 4 del potencial de membrana en reposo de una célula del nódulo sinusal es inestable por la constante entrada de calcio por unos canales llamados IKT y TATA por unos canales llamados IFANI. ¿Qué es lo que entra en los IFANI? Sodio. Sodio. Esa entrada de calcio y de sodio hacen que la membrana se despolarice gradualmente hasta alcanzar el valor Umbral. perfecto, el valor umbral. Una vez que alcance el umbral, ya siguen los IKL, que son los canales de calcio que despolarizan el nódulo sinusal. ¿Sí? Bueno, bien. Y para terminar esta última parte, tienen que marcar con una opción correcta. Si la viscosidad, algo que ya charlamos, si la viscosidad es mayor, el caudal, ¿cómo será? Menor. Perfecto, menor, porque son inversamente proporcionales por Poisson. Si aumenta la contractilidad de los miocitos cardíacos, vamos a gastar más o menos volumen residual. Más. Más volumen residual, perfecto, van a gastar, ¿sí? Quiere decir, más volumen van a inyectar. Entonces les va a quedar menos volumen residual, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y por último, ahora les hago un comentario. Y de último, los canales IFANI permiten la entrada de Sodio. Les quiero hacer un comentario respecto a esto, que hoy a la mañana hubo si yo quiero aumentar el volumen sistólico, ¿sí? ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que yo eyecto en una sistólica. Si yo quiero aumentar el volumen sistólico, ¿qué maneras tengo de aumentar el volumen sistólico? Aumentando la frecuencia cardíaca. Fíjense que Aumentar la contractilidad. bien.
Esa, Ale, fue la misma respuesta que hoy me dieron a la mañana, que yo es lo que quiero como hacerles darse cuenta de que no. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca es la cantidad de sístoles que yo tengo en un minuto. Lo que me ayuda es aumentar el volumen minuto. ¿Bien? Pero si yo estoy hablando del volumen sistólico, que es en una sola sístole, no me cambian nada si lato 60 veces, 80 veces o 100 veces. ¿Sí? Eso está claro, porque es como que tendemos a confundirnos con eso. ¿Bien? Tengo que separar bien volumen sistólico, volumen minuto. Ahora me quedo con volumen sistólico, en una sola sístole. ¿Cómo puedo aumentarlo? Ezequiel me dijo aumentando la contractilidad. ¿Cómo sería eso? ¿Te acordás más o menos, Ezequiel? Como para decirlo. Habría que liberar, liberando, por ejemplo, adrenalina. Bien. ¿Y qué pasa? Ah, no me acuerdo. Bueno, pero lo podemos pensar. O sea, la adrenalina es un mensaje. Entonces tengo que tener un receptor, ¿no? Sí, ¿Dónde estaría ese receptor si vos lo que querés aumentar es contractilidad? en el miocito. En el miocito. Entonces sale la adrenalina, tiene receptores en el miocito ventricular, y si yo quiero aumentar contractilidad, ¿qué va a pasar adentro del miocito? ¿Qué es lo que tiene que aumentar? El calcio. El calcio, perfecto. Si yo agarro más calcio, puedo unir más actina con miocina y generar más fuerza. Exactamente. ¿Sí? Y como los miocitos están todos conectados en el ventrículo haciendo como un sinsitio, esa mayor cantidad de calcio que hace más contractilidad es como que exprime al ventrículo, ¿entiendes? Exacto. Entonces, si vos tenías 120 mililitros y estás acostumbrado a inyectar 70, llegando hasta 50 mililitros, que es el volumen residual, ahora que le tiraste adrenalina al corazón, de esos 120 mililitros, vas a inyectar por ahí 90, quedándote en 30 mililitros residual, ¿sí? Que es lo que vos ponías en el ejercicio. Bien. Una manera de aumentar el volumen sistólico es exprimiendo el corazón, ¿sí? Como que aumentando la contractilidad para que inyecte más sangre. ¿Bien? Y la otra, perfecto, Ezequiel. Y la otra, Lucas, si te animás, quiero tipo ver qué quisiste poner en el chat, porque creo que es eso, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. Bueno, a ver. Nada, agregándole en realidad volumen, es lo que quise. Joya, perfecto. Fluido porque Bien. era muy fluido, pero aumentando volumen. Bien, ¿y cómo le puedes aumentar el volumen que tenga dentro un ventrículo? Nada, yo pensé de forma exógena, pero Claro, y fisiológicamente por ahí, ¿de dónde llega la sangre que viene al ventrículo? ¿De dónde está entrando? al ventrículo izquierdo, Al que más te guste. de los pulmones. Bueno, bárbaro, o sea, ¿de qué vas a En realidad de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Bien, perfecto. De la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda, ¿qué le llegan? Ahí llega de los pulmones, ¿Por qué vaso sanguíneo? por las pulmonares. Las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, la manera que yo tengo de meterle más volumen a un ventrículo es aumentando lo que se llama retorno venoso, ¿sí? Esa es la otra manera, igual está perfecto, Lutito. Esa es la otra manera de aumentar el volumen sistólico. Si yo por las venas mando más sangre al corazón, el corazón se distiende más, es decir, le aumenté la precarga, porque fíjense, todavía no se contrajo, se está distendiendo, ¿sí? Y cuando se distiende más, le da más espacio para que las actinas con las miocinas se unan y generen más fuerza. Pero ahí guarda, porque ahí yo no voy a partir de 120, voy a partir por ahí de 140 o 150 mililitros, que es el volumen diastólico final, porque llegué mucho más en la diástole. Y por ahí eyecto 90, 100 mililitros, aumento mucho el volumen sistólico y caigo en un volumen residual del que estoy acostumbrado, tipo 50 mililitros. ¿Entiendes? Ese mecanismo es lo que se llama el mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué dijo Frank Starling? Que si yo le mando más sangre al corazón, más retorno venoso, y aumento la precarga, el corazón me va a devolver una contracción más fuerte. ¿Sí? Eso es Frank Starling. Bien, las dos maneras de aumentar el volumen sistólico, o mandándole más volumen, como bien dijo Lucas, o contrayéndolo más fuerte, como bien dijo Ezequiel. ¿Sí? Perfecto, chicos. El resto, ¿bien?